¿ya? No porque sea más caro va a ser lo que tú necesitas. El 90% de los equipos trabajan fuera de norma o fuera de los rangos recomendados de alineación. Entonces yo no me arriesgaría en comprar un alineador que no tenga eso. Hay personas que se dedican a prestar este servicio, o sea, también alinear y saber alinear se podría transformar en una fuente laboral. Y se llegó a la conclusión de que el alineador se podía pagar en menos de un año. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este quinto ya episodio de este podcast. Estoy muy contento de poder compartir contigo este contenido y el episodio de hoy trata de responder una pregunta: ¿conviene realmente invertir en un alineador láser? Buena pregunta. Derechamente sí conviene. Un alineador láser te permite reducir el tiempo de intervención de manera considerable al momento de alinear un equipo. Pero hay varias preguntas que uno se podría hacer. Un alineador láser, por ejemplo, te podrías encontrar alineadores desde los $2.000, $2.500 hasta $80.000, $90.000 o $100.000 o quizás más. Diversas marcas existen como fabricantes de alineadores y existen múltiples aplicaciones que hacen diferente uno de otro. O sea, cuando tú compras un alineador tienes que ver cuál va a ser el parque de máquinas que vas a alinear, si van a ser siempre ejes horizontales o si van a haber ejes verticales o si tienes que siempre alinear dos equipos o a veces podrías alinear más de dos equipos en línea, que eso se le llama trenes de máquina, o te podrías encontrar también con sectores donde la temperatura es factor influyente, entonces vas a tener que buscar alineadores que puedan considerar la dilatación térmica, alineadores que trabajan con cables, otros que trabajan con Bluetooth, alineadores que tienen pantalla táctil para poder trabajar en terreno, o hay alineadores que tienen software que los puedes instalar en celulares o tablets. Entonces existen múltiples variables. Los diámetros, por ejemplo, que tú vas a alinear, hay alineadores que te dan un rango de diámetros, alturas donde los cabezales van a trabajar. O sea, primero hay que saber escoger de manera correcta un alineador, ¿ya? No porque sea más caro va a ser lo que tú necesitas, que a veces sí te podrías encontrar con alineadores que son más económicos y no te van a servir para todo lo que tú requieres. Hace unos días estaba leyendo una revista de una prestigiosa marca fabricante de alineadores láser que decía de que el 90% de los equipos trabajan fuera de norma o fuera de los rangos recomendados de alineación. Hasta el día de hoy tengo entendido de que no existe una norma ISO que te diga estos son los rangos de alineación sugeridos, pero sí existen tablas donde te van diciendo si tu equipo gira entre estos RPMs, estas son las desalineaciones angulares o paralelas permisibles o recomendables como límite. Casi siempre los alineadores están seteados en esos rangos y te va diciendo finalmente si está dentro o fuera de ese rango, si quedó bien la alineación. Entonces, ¿conviene invertir en un alineador? Sí. La alineación es crítica para obtener un buen rendimiento de tus equipos. Las plantas industriales debiesen tener equipos de alineación calibrados. Los equipos de alineación tienen una fecha de calibración que permite tener la tranquilidad de que el equipo está trabajando de buena manera. Posterior a esa fecha es recomendable calibrar. Entonces, cuando tú inviertes en un alineador, también hay que ver la postventa que este tenga, ya la marca. Este es un equipo que necesita harta postventa. Entonces yo no me arriesgaría en comprar un alineador que no tenga eso. Podrías tener fallas, necesitas calibración. Y es un equipo que tiene una vida útil mínima de 5 años, podría ser a 10 años. He visto equipos que tienen incluso más vida. Entonces es una inversión que la tienes que cuidar, la tienes que pensar. Las plantas industriales tienen que tener alineadores, tienen que ser cuidados como elementos críticos, cuidadosamente en bodega, mantener las baterías cargadas y protegerlos de cualquier impacto. Tener gente capacitada en la parte de alineación, que sepa utilizar un alineador, ya que no es un juguete, así que hay que tener mucho cuidado. Y de todas maneras conviene invertir en un alineador. De hecho, hay personas que se dedican a prestar este servicio, o sea, también alinear y saber alinear se podría transformar en una fuente laboral para las personas que lo saben hacer. Y he visto que de pronto hay empresas que se dedican, entre otras cosas, a alinear equipos. ¿Te das cuenta? Es un know-how que también se va nutriendo con la práctica. Tú le puedes preguntar a una persona
Ok, tú sabes alinear, ¿no es cierto? ¿Me puedes apoyar acá? Sí, sí puedo. Pregúntele cuántos equipos ha alineado en su vida. ¿Desde qué año está alineando? ¿Qué equipos ha utilizado? ¿Cuáles han sido los problemas que ha enfrentado? Incluso tú podrías tener personas que tienen mucha experiencia en alinear, pero podrían haber aplicaciones de equipos particularmente que no las saben alinear. Porque cada equipo a veces tiene sus particularidades. No siempre te vas a encontrar con motor bomba, motor reductor. Te podrías encontrar con configuraciones diferentes, aplicaciones muy específicas. Entonces, en ese sentido, la alineación tiene muchas variables. Me acuerdo una vez que una planta de tratamiento de agua, que hablo hace unos 10 años atrás, estaban evaluando si compraban o no un alineador. En ese tiempo, el alineador que estábamos viendo tenía un valor de $12,000 y se hizo un análisis de cuánto se ahorraba en consumo de electricidad un equipo alineado versus un equipo desalineado. Se hizo el cálculo, se hizo trabajar un par de días un equipo alineado y se comparó el consumo energético de otro equipo y había diferencia. Y esa diferencia se pudo cuantificar en dinero. Y eso se multiplicó, ese ahorro, por todos los equipos que estaban instalados. Y se llegó a la conclusión de que el alineador se podía pagar en menos de un año. Cuando tú pienses en una inversión, tienes que también pensar de que esa inversión tiene que tener un retorno, se tiene que pagar. Entonces, para las plantas industriales, sí es una tremenda inversión y te va a ayudar a reducir sus costos energéticos. Los desgastes también de los equipos se reducen al tener bien alineados, ¿no es cierto?, sus componentes. Así que de todas maneras conviene tener una alineación o un equipo de alineación, invertir en ello, pero también tienes que complementar con tu experiencia, con conocimiento. Incluso uno podría ser muy bueno alineando y generar mucha confianza, generar muchos negocios en ese aspecto, pero también hay que tener otros cuidados. Me pasó una vez de que se alineó un equipo, fuimos a alinear un equipo, nos regresamos, informamos que estaba alineado, pero no entregamos el equipo formalmente. ¿Y qué había pasado? Después que terminó la alineación, estaban trabajando otras empresas contratistas y tenían que pasar una viga por donde estaba el motor que alineamos. Sacaron el motor, pasaron la viga y después lo colocaron en su lugar. Pensaron de que era un equipo que simplemente desanclabas y lo dejabas. Pero tú sabes de que eso tiene muchísima precisión detrás y no quedó como corresponde. Entonces, el equipo cuando empezó a funcionar, empezó a vibrar, casi entra en resonancia y nos llamaron y nos preguntaron, bueno, ¿y qué hicieron acá? Nosotros habíamos hecho. Mira, están los reportes. Entonces, tu trabajo de alinear no se termina al momento de decir esto, ok, se termina cuando tú ya informas y la persona que en este caso te pidió alinear o tú recibes el equipo y preocúpate de que no tengas alguna intervención posterior, ¿ya? Y lo otro que también hay que tener mucho cuidado dentro de los consejos de alineación es que hay personas que alinean y como los equipos son tan sensibles y te entregan un reporte al final, juegan un poquito con los torques de los anclajes, no lo dejan muy apretado para que quede perfecto, como que lo van dejando para que el reporte quede bien. Entonces hay que tener cuidado con quien escojas tú o que ese trabajo se haga de manera correcta. La idea es que se haga bien, ¿ya? Así que sí conviene invertir en un alineador. Hay que tomar experiencia, hay que capacitarse y puede ser un nicho de negocio importante para ti o para quien quiera dedicarse a eso. Y hay que tener todos estos cuidados para que realmente se transforme en algo positivo, ¿ya? Muchas gracias por haber estado en este podcast. Te envío un gran abrazo. Cuídate.